Mi esposa infiel me engañó con el primo que crié como hermano, embarazó de él y puso mi nombre en el acta de nacimiento. Planeé una venganza épica sobre la traidora, y expuse la verdad. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale like al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Sebastián, tengo 39 años y soy mecánico en el campo de Jalisco, México. Mi vida siempre ha estado marcada por altibajos, pero nada, absolutamente nada, pudo prepararme para lo que descubrí el día que intenté rendir un sencillo homenaje a mi hija. Camila, mi querida hija, estaba a punto de cumplir 16 años, y quería sorprenderla con un emotivo vídeo, lleno de fotos antiguas nuestras. Momentos que parecían eternos. Su primer paso, su primer uniforme escolar, ella jugando conmigo en el suelo de la sala con herramientas del taller. Éramos inseparables. O al menos eso creía. Su tableta se había roto meses antes y la había guardado en un cajón, con la intención de arreglarla cuando tuviera tiempo. Finalmente lo llevé a un amigo técnico, y le pedí que recuperara todo. Logró acceder a los archivos y me envió una copia en un pendrive. Estaba organizando fotos en mi oficina después del trabajo cuando hice clic en una aplicación de mensajería que ella usaba. No sé qué me pasó. Quizás sea la curiosidad del padre. Pero solo bastó con iniciar una conversación con el nombre mamá para que mi mundo comenzara a desmoronarse. Los mensajes no solo eran fríos, eran crueles. Camila preguntó si Sebastián ya lo sabía y dijo que ya no soportaba fingir que le gustaba. María respondió que faltaba poco, que pronto saldría de casa con Javier. Javier. El mismo Javier que creció conmigo como hermano. El mismo que dijo que me amaba como a su familia. Me quedé paralizado, con las manos temblorosas y un sabor metálico en la boca. Me sentí como si me hubieran dado un culatazo en el alma. Las fechas coincidieron. Camila fue concebida exactamente en el momento en que María fue a visitar a su madre enferma. María siempre fue el tipo de mujer que parecía inalcanzable. Maestra, modesta, imagen perfecta de esposa y madre ejemplar. Nos conocimos en un servicio evangélico, donde yo buscaba redención por todo lo que había hecho en mi juventud marcada por pandillas, peleas, deudas y adicciones. Por ella lo dejé todo. Dejé ir el odio y construí una nueva vida. Y ahora, esa misma mujer con la que había compartido cama durante casi 2 décadas me había apuñalado por la espalda con mi propia sangre. Porque Javier no era solo mi primo, era mi hermano adoptivo, el único en la familia que me contactó cuando quise cambiar mi vida. Pasé horas en el taller sin poder moverme. Leí y releí esos mensajes, tratando de encontrar alguna explicación. Algún pasaje que me decía, es una broma. O es solo un malentendido. Pero no. Las palabras estaban ahí, como puñaladas repetidas. Él no es tu padre, eres la hija de Javier, nunca lo sabrás si no se lo dices. Mi cabeza estaba dando vueltas. ¿Cómo pudo ocultar esto durante 16 años? ¿Cómo pudo Camila, mi niña, mi muñequita trenzada, odiarme tanto hasta el punto de llamar tonto al hombre que dio todo por ella? Cuando llegué a casa esa noche, María estaba viendo la televisión como si nada hubiera pasado. Camila, encerrada en su habitación, probablemente intercambiando más mensajes con el tío Javier. Me senté en el porche con una cerveza en la mano, algo que no había hecho en más de 10 años. El sabor era amargo, pero nada comparado con lo que sentía por dentro. Quería gritar. Romperlo todo. Pero algo me decía que aún no era el momento. Que la herida necesitaba abrirse completamente antes de que empezara a sangrar. Y entonces decidí, si mi vida iba a ser destruida, que fuera con una explosión. Pero todavía no. Aún no. La fiesta del 16º cumpleaños se programó para 3 semanas después. Podría haberme enfrentado a María en ese mismo momento. Podría haber llamado a la puerta de Camila y exigirle una explicación. Pero elegí el silencio. Un silencio lleno de furia. Un silencio que iría creciendo día tras día, hasta hacerse insoportable. Porque necesitaba tiempo. Necesitaba entender cómo alguien a quien amas con todas tus fuerzas puede mentir con tanta naturalidad. Yo solo era el tipo que pagaba las cuentas, arreglaba las bicicletas, contaba cuentos antes de dormir. Un extra en una farsa familiar. Pero juro por Dios que todavía no sabía a dónde me llevaría esto. Antes de conocer a María, mi nombre solo se recordaba en los informes policiales. Crecí en una región olvidada entre las montañas de Jalisco, donde las opciones son pocas.
o te unes a los hombres con sombreros y armas o eres tragado por el polvo de los caminos. Me uní a una pandilla cuando tenía 13 años. A los 16, ya tenía 3 multas. A los 20 años dormí con un ojo abierto y mi alma se corroyó. Fue en un servicio religioso en las afueras, invitado por un traficante de drogas arrepentido, que vi a María por primera vez. Ella llevaba un vestido azul claro y leía la Biblia en silencio. Nunca volví a ser el mismo después de eso. María era todo lo que yo no era. Maestra de educación infantil, culta, devota, hija de un matrimonio que me veía como escoria. Cuando me acerqué a ella, al principio pensé que era solo una ilusión. Pero ella me dio una oportunidad. Dijo que si realmente quería cambiar, tendría que demostrarlo. Y lo demostré. Dejé la pandilla, desaparecí durante 6 meses y me fui a trabajar a una finca en Tapalpa. Luego me bauticé y corté contacto con todos los de mi pasado. Ella dijo que yo merecía una segunda oportunidad, y la aproveché como un hombre que se está ahogando y encuentra un trozo de madera a la deriva. Con el tiempo, ahorré dinero, abrí mi propio taller mecánico y construí una casa en la parte trasera de un terreno que compré con el sudor de mi frente. Trabajó desde el amanecer hasta el atardecer, pero regresó a casa con orgullo. María quedó embarazada poco después de casarnos en una ceremonia civil. Camila nació con los ojos y la nariz que creí mía. Cuando creció y comenzó a llamarme papá, todo pareció encajar. Creí que había ganado. Que la vida me dio una nueva oportunidad. En la iglesia todos me usaban como ejemplo de superación. Di conferencias y orienté a jóvenes en riesgo. Fue como si Dios me hubiera lavado con agua limpia. Pero cuando descubrí la traición, todos los fantasmas que había luchado durante años por mantener encerrados regresaron. Con fuerza. Empecé a tener los mismos sueños que antes, pesadillas sobre traiciones, emboscadas, sangre en el suelo del taller. Me desperté sudando otra vez. No fue solo el dolor de ser traicionado. Fue la humillación de saber que había construido una vida entera sobre una mentira. Que yo era el payaso de una historia donde todo el público se reía a mis espaldas. Empecé a sentir un sabor a hierro en la boca, igual al que sentía cuando salía de una pelea callejera. Mi psicóloga, la misma que estuvo conmigo desde que dejé la pandilla, dijo que necesitaba respirar, procesar y evitar tomar decisiones impulsivas. Pero no pude. Cada palabra que ella decía se sentía como una bofetada. ¿Qué clase de profesional no se da cuenta de que su paciente lleva 16 años siendo engañado? Me sentí rodeado de idiotas o cómplices. Dejé de ir a las sesiones. Dejé de ir a la iglesia. Lo único que hice fue fingir que todo era normal y planificar. Planeando cómo haría que esa fiesta de cumpleaños número 16 fuera inolvidable. No por Camila. Pero para mí. Volví a viejos foros de justicia parental, me uní a grupos de apoyo para padres traicionados y busqué abogados de forma anónima. Comencé a documentar todo, los mensajes en la tableta, los registros de ADN que pedí en secreto, incluso las llamadas telefónicas sospechosas de María. No se trataba solo de venganza. Se trataba de no dejar que esa mujer y ese gusano de Javier se salieran con la suya. Si tuviera que regresar al barro del que salí para limpiar mi nombre, que así fuera. La diferencia era que ahora sabía cómo moverme en el barro, y quien más tenía que perder no era yo. La fiesta del cumpleaños número 16 de Camila se planeó con meses de anticipación, como dicta la tradición. María se encargó de todo con el entusiasmo de quien intenta ocultar algo muy feo detrás de un maquillaje perfecto. Vestido azul cielo, salón decorado con luces doradas, buffet caro, fotógrafos contratados. Interpreté el papel de un padre devoto, sonreí para las cámaras, ayudé con la edición e incluso pagué todo como si no supiera nada. Pero dentro de mí, había una cuenta regresiva. Cada vela colocada sobre la mesa, era un paso más cerca del infierno que había preparado. Desde el principio mi idea fue sencilla, dejarles ver quiénes eran realmente. Elegí el momento del vídeo homenaje, el tradicional que muestra la evolución de la cumpleañera desde bebé hasta la actualidad, para transformar el salón de fiestas en una sala de audiencias. Cuando la pantalla empezó a mostrar nuestras fotos juntos, mucha gente se emocionó. Hubo un vídeo de Camila el primer día de clases, comiendo papas fritas en mi regazo, abrazándome en la puerta de la escuela. Vi gente secándose los ojos. Incluso María, sentada con el rostro de una virgen traidora, lloró. Pero ella no sabía qué vendría después. Cuando terminó el último vídeo, apareció una nueva diapositiva, con el título,
la verdad sobre Camila. La música se detuvo. Las conversaciones se fueron apagando. Y luego llegaron los mensajes. Cada huella, cada frase, cada mentira revelada delante de todos. Sabes que él no es tu padre. Ya no soporto a este viejo. Javier dijo que me llevaría con él. Silencio absoluto. María se levantó gritando, intentando apagar la pantalla, pero yo ya había bloqueado la caja de control. Camila se puso blanca. Javier, que estaba al otro lado de la habitación, dejó caer su copa de vino. Toda la sala estaba en shock. Mi voz resonó como una sentencia de muerte. Durante 16 años, fui el único hombre que llamó a esta chica su hija. Y durante 16 años, fui engañado por esta mujer y traicionado por este bastardo de allí. Señalé a Javier, que intentaba desaparecer detrás de los invitados. María empezó a llorar y a gritar que eso era obra del diablo, que yo estaba loca. Pero nadie se movió. Nadie se atrevió a acercarse. Me volví hacia Camila, que ya estaba sollozando, y simplemente le dije, ahora sabes lo que es ver a alguien que te ama destruido por dentro. Cogí el micrófono y dije la frase que se recordó aquella noche como una explosión. Esta familia terminó aquí. Dejé caer el micrófono al suelo y me alejé, ignorando las miradas, los gritos de María, el llanto desesperado de Camila. Todo eso era poco comparado con los 16 años de mentiras que había cargado. Salí del salón y me dirigí directamente al taller, donde ya tenía la maleta preparada. Esa noche no fue solo el final de una celebración, fue el final de toda una vida construida sobre una farsa. Y el comienzo de algo mucho, mucho más frío. En los siguientes días, la noticia se extendió por la ciudad como un reguero de pólvora. La gente susurraba, como si mi nombre se hubiera convertido en una maldición. María intentó llamarme decenas de veces, pero la bloqueé. Camila envió mensajes confusos, pidiendo disculpas y tratando de entender lo que estaba pasando. Javier desapareció. Ni siquiera apareció para intentar explicarse. Esa noche fue el punto de quiebre. El momento en que dejé de ser el padre ejemplar y volví a ser el hombre peligroso que todos creían que había muerto. Solo ahora mi furia tenía un propósito. Y nada me detendría. Después de la explosión en la fiesta, comencé a actuar como un hombre que no tenía nada que perder. Fui directo a Guadalajara a buscar un abogado que tuviera el suficiente coraje y serenidad para ayudarme a arrancar mi vida de las manos de esos dos traidores. Conocí a Carlos Montalvo, abogado especialista en derecho de familia y daños morales. Cuando le conté mi historia, no me miró con lástima, me miró con precisión quirúrgica. Vamos a cortar esto de raíz, dijo. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Empezamos por lo más simbólico, el certificado de nacimiento de Camila. Fueron días de llenar papeles, reunir pruebas, lidiar con la burocracia y abogados del otro lado tratando de retrasar todo. Pero la cuestión era simple, nunca debía haber figurado como padre en ese certificado. Camila fue registrada a mi nombre en base a una mentira. Carlos presentó una demanda para desestablecer la paternidad, reunimos pruebas de los mensajes, testimonios y en pocas semanas logramos quitar legalmente mi nombre. Para el Estado, yo ya no era su padre. Y aunque me mató por dentro, fue la única manera de empezar a eliminar ese tumor llamado mentira de mi vida. Hecho esto, suspendí todos los pagos de matrícula en el colegio privado donde estudiaba Camila. Cancelé su seguro de salud, sus cuentas conjuntas y el fondo que había creado para su educación universitaria. Y lo que es más, puse la casa en venta, junto con el taller. María se asustó. Me envió largos mensajes de audio, llorando, diciendo que yo estaba destruyendo todo por orgullo. La verdad es que ella sabía lo que había hecho. Simplemente no esperaba poder cortarlo de raíz. En 2 meses, todo lo que construimos juntos fue pura liquidez en mi cuenta. Incluso logré embargar el auto familiar, que estaba a nombre de ella, basándose en un fraude demostrado. Pero el golpe más brutal llegó cuando demandamos a Javier por error parental y daños morales. Fue un proceso denso y largo, pero con evidencias sólidas, mensajes, fotos, testimonios. Afirmamos que rompió vínculos familiares, me provocó angustia psicológica y me impidió ejercer honestamente la paternidad. El juez, para mi sorpresa, no solo lo aceptó, sino que estipuló una indemnización de 700.000 pesos. Javier ni siquiera se presentó a la audiencia. Envió a un abogado asustado para intentar negociar un acuerdo. Me negué. Lo exigí todo. Debería vender su coche,
la granja de su padre o negociar con sus usureros. Ya no era mi problema. También presentamos una denuncia formal contra María por ocultar la paternidad. El caso fue civil, y rápidamente quedó claro que ella había actuado con malicia. Sabía desde el principio del embarazo que Javier era el padre, pero optó por mantener la mentira para asegurar la estabilidad. Cuando se tomó la decisión, perdió la custodia de Camila por conducta incompatible con el cuidado materno responsable. El juez fue firme: usted violó los derechos fundamentales del niño y del supuesto padre. María salió de la sala del tribunal con los ojos secos. Ya no lloré más. Estaba temblando. Parecía comprender finalmente que esto no era un juego. Sé que muchos podrían juzgarme por esta frialdad. Por quitarle todo a una chica de 16 años que, al final, también fue víctima. Pero no vi ninguna hija allí. Vi una extensión de la traición. Un recordatorio vivo de todo lo que me robaron. Todavía no sabía si algún día podría perdonarla, y quizá ni siquiera quería hacerlo. Todo lo que quería en ese momento era cortar cualquier vínculo, físico o emocional, con esa historia. Necesitaba empezar de nuevo. En otra parte. Con otro nombre, si es necesario. Y luego, cuando todo lo que me conectaba a esa vida se convirtió en cenizas, me fui. Después de vender todo y cerrar los pleitos, tomé lo que me quedaba del alma y me dirigí a Durango. No era una ciudad grande, ni estaba llena de oportunidades. Pero era lo opuesto a todo lo que dejé atrás: silencio, aire limpio, caras desconocidas. Elegí un pueblo tranquilo, rodeado de montañas, donde el tiempo parecía pasar más lentamente. Alquilé una casa sencilla, y empecé desde cero. Compré algunas herramientas, renové un viejo cobertizo y lo convertí en un taller. Allí volvería a ser simplemente Sebastián, el mecánico. Sin pasado. Ningún escándalo. Ningún nombre en los periódicos. Durango me recibió con una calma que parecía medicina. Los días eran lentos, pero llenos de propósito. Se despertaba temprano, trabajaba, arreglaba tractores y motocicletas viejas, y por la noche, regresaba a casa cansado, pero en paz. Comencé a ir a la pequeña iglesia del pueblo, un poco sin fe, pero queriendo reconectarme con algo que me recordara que todavía era humano. Fue allí donde conocí a Isabel. Maestra de primaria, 29 años, sonrisa tranquila y mirada directa. Ella enseñaba a niños en una escuela rural. Por alguna razón que todavía no entiendo, se interesó en mi historia. Le conté todo. Sin rodeos, sin filtros. Desde mi sucio pasado hasta el dolor de descubrir que mi hija no era mía. Ella escuchó todo en silencio. Luego me tomó de las manos y me dijo que yo tenía más coraje que muchas personas allí afuera. Fue la primera vez en años que no sentí el juicio en los ojos de alguien. Isabel era diferente. Él no intentó arreglarme ni pretendió entenderlo todo. Él simplemente me dio espacio y presencia. Con el tiempo, ella se quedó. Primero como amigo. Luego como socio. Y un día, sin darme cuenta, ella ya estaba viviendo conmigo. El amor con Isabel no era como el amor con María. No fue impulsivo, no se basó en promesas ni sacrificios. Era sencillo, ligero y honesto. Cuando quedó embarazada, mi corazón se congeló. El trauma todavía estaba dentro de mí, silencioso. El miedo a ser engañado nuevamente. Isabel se dio cuenta. Me abrazó y me dijo, con su calma habitual: si eso te deja en paz, podemos hacerte la prueba. Incluso antes del parto, si quieres. Y eso fue lo que hicimos. Hicimos la prueba prenatal. El resultado llegó en un sobre blanco, con letras pequeñas y sencillas: 99,9% de compatibilidad genética. Por primera vez en mucho tiempo, lloré. Pero no por dolor. Nuestro hijo nació una fría mañana de noviembre. Le llamamos Mateo. Cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, me juré a mí misma que nunca dejaría que ese niño creciera con dudas. Que él supiera, cada día, que era amado, querido y que su padre estaba allí para él. Isabel me ayudó a sanar viejas heridas con gestos sencillos: un café hecho con amor, un beso antes de dormir, una mano apretando la mía en las noches en las que los recuerdos aún me perseguían. Era como si cada gesto suyo borrara un poco de la oscuridad que aún vivía dentro de mí. Todavía era difícil confiar completamente. Había días en los que me despertaba en mitad de la noche, sudando, con la sensación de que algo iba a salir mal otra vez. Pero Isabel nunca me abandonó en esos momentos.
Simplemente decía, no tienes que volver al pasado cada vez que cierras los ojos. Ella era firme, pero dulce. Y en aquel pueblo olvidado entre montañas, donde nadie conocía mis pecados, finalmente comencé a creer que tal vez, solo tal vez, la vida todavía tenía algo bueno reservado para mí. Había enterrado a Camila. No en el sentido literal, por supuesto, sino como alguien que necesitaba borrar una parte de su corazón para seguir viviendo. Después de todo lo que descubrí, de todo lo que escuché en los mensajes que ella misma escribió, me prometí que nunca miraría atrás. Pero el tiempo, ese miserable silencioso, suaviza incluso lo que estaba cimentado con odio. 3 años después de la ruptura, recibí un correo electrónico con el asunto: lo siento por todo, papá. Se me heló la sangre. Mi cuerpo quedó paralizado por unos segundos. Fue como si ese nombre hubiera salido directamente de una tumba que juré que nunca volvería a visitar. El texto era largo. Camila, que ahora tiene 19 años, dijo que no tenía excusas. Eso merecía mi desprecio. Pero necesitabas decirme qué pasó realmente. Ella dijo que Javier la había estado manipulando desde pequeña, que siempre decía que yo no era nada y que un día viviría con él en Estados Unidos. Ella dijo que María se ponía nerviosa cada vez que decía que me extrañaba y que la presionaba para que me evitara, para que me tratara con frialdad. Según ella, las impresiones que vi eran conversaciones editadas por Javier, enviadas por una tableta que él mismo regaló. Ella afirmó que fue manipulada y que todavía hoy está pagando por ello. Habló sobre los ataques de pánico, la ansiedad y el uso de medicamentos fuertes. Dijo que después de que me fui, Javier desapareció y María se convirtió en un monstruo. Dijo que se sentía sola en el mundo, que ya no llamaba a nadie mamá ni papá y que solo pensaba en mí cuando necesitaba recordar que alguna vez fue amada. El correo electrónico terminó con una frase que me destrozó: fuiste el único hombre que me amó de verdad. Perdóname por dejar que eso se acabara. Lo releí docenas de veces. Y por primera vez desde aquella noche en la fiesta, algo dentro de mí se quebró. No respondí de inmediato. Guardé el correo electrónico y lo ignoré durante días. Pero simplemente permaneció allí, palpitando. Isabel notó que algo me molestaba y me animó a escribirle. Aunque no la aceptes de vuelta, escríbelo. A veces el perdón cura más al que lo da que al que lo recibe. Pensé mucho antes de escribir. No sabía qué decir. Escribí un borrador, luego otro. Hasta que envié algo simple. Recibí tu mensaje. Lo estoy procesando todo. No sé si podré olvidarlo, pero quería entenderlo. Estoy dispuesto a escucharte. El regreso se produjo en cuestión de minutos. Ella me envió su nuevo número y me preguntó si quería hacer un video chat. Hemos fijado una cita. Estaba temblando como si fuera la primera vez que la veía. Isabel permaneció a mi lado todo el tiempo tomándome la mano. Cuando respondí la llamada, vi un rostro demacrado. Ojeras, cabello atado descuidadamente, ojos rojos. Pero era ella. La niña que cargué en mis brazos para vacunarme, que me escribió cartas el día del padre. Ella lloró tan pronto como me vio. Y no me llamó Sebastián. Ella dijo, «Guau». Y en ese momento, toda la ira, todo el dolor, todo el sufrimiento, se convirtió en silencio. Un silencio lleno de amor viejo y herido, pero aún vivo. Hablamos durante horas. Ella pidió verme en persona. Dijo que necesitaba un abrazo. ¿Quién quería conocer a su hermano? ¿Quién quería que conociera a su hijo? Sí, yo era abuelo. Camila estaba comprometida y vivía con un joven llamado Esteban, un sencillo joven electricista, a quien conoció en un albergue donde trabajaba como voluntaria. Ella dijo que él fue la única persona que la ayudó a levantarse después de la caída. Y que ella solo quería una cosa: verme, aunque fuera por última vez. Después de colgar la llamada, me quedé en silencio durante un largo rato. En el fondo, ya sabía la respuesta. Era hora de abrir una nueva puerta, aunque diera miedo. Viajé a la capital con el corazón latiendo como un tambor de guerra. No sabía qué esperar. ¿Era ella todavía mi chica o solo otra extraña con mi apellido borrado? En el aeropuerto, mientras esperaba cerca de la puerta de llegadas, sentí que me sudaban las manos. Isabel me acompañó, con Mateo en su regazo, en silencio. Cuando apareció Camila, con una mochila a la espalda y los ojos rojos, me quedé congelada. Ella miró a su alrededor, dudó por un segundo y luego corrió hacia mí. Me abrazó fuerte,
como quien se agarra a una cuerda en medio de un naufragio, y dijo, entre sollozos, «Papá, perdóname». No pude decir nada. Simplemente le devolví el abrazo, sintiendo el peso de 16 años caer de mis hombros. Detrás de ella venía un joven delgado, con camisa a cuadros y mirada atenta. Esteban. Se presentó respetuosamente, me llamó señor, me estrechó la mano con firmeza y dijo, «Pasó años hablando de ti. Era demasiado importante para mí conocer a quien le salvó el alma». Eso me destrozó por dentro. Continuamos juntos hasta el pueblo de Durango, donde Isabel ya les había preparado una habitación. No sabíamos cuánto tiempo se quedarían, pero sabíamos que era hora de empezar de nuevo. Durante los primeros días, Camila lloró mucho. A veces por nada. Solo hacía falta ver una foto vieja nuestra, o ver a Mateo jugando en el patio trasero, para que las lágrimas cayeran. Ella se sintió culpable. Incluso me disculparía por comer mi pan favorito o dejar la toalla mojada. Lo entendí. Ella no solo lloraba por mí, lloraba por su infancia robada, por la mentira que había vivido, por el dolor que ni siquiera podía nombrar. Isabel la trató como una hija desde el primer momento. Y Mateo la llamaba hermana, sin saber exactamente qué significaba eso. Poco a poco, ese vacío entre nosotros comenzó a llenarse. Camila me fue contando poco a poco detalles que jamás imaginé. Dijo que María abusaba psicológicamente de ella, que la hacía sentir culpable por haber nacido. Que Javier, antes de desaparecer, la utilizó como moneda emocional, diciendo que solo la llevaría consigo si cortaba todo contacto conmigo. Reveló que intentó hacerse daño más de una vez. Y simplemente no lo hizo porque se acordó de mí. ¿Cómo la hice sentir segura cuando era pequeña? La escuché con el corazón roto. ¿Cómo puede alguien tan pequeño soportar tanto dolor? ¿Cómo no vi esto antes? Conocí a mi nieto, Gael, un niño tímido pero dulce. Camila lo crió prácticamente sola, con ayuda de Esteban. El chico me miró como si estuviera tratando de entender si podía confiar en mí. Yo lo respetaba. No forcé nada, me senté con él en el suelo, le ofrecí herramientas del taller para que jugara y un día me llamó abuelo sin que nadie le preguntara. Me destruyó por dentro y me curó un poco también. Esteban demostró ser un hombre de palabra. Trabajadora, amable y lo más importante, enamorada de mi hija. Dijo que nunca la dejaría sola. Y vi en sus ojos que era verdad. En el pueblo empezaron a mirarnos de otra manera. Camila fue la hija que regresó. Isabel, la mujer que me reconstruyó. Y yo, bueno, yo era el hombre que sobrevivió a un tipo de muerte que no se puede ver desde afuera. No les contamos a todos los detalles de lo sucedido, pero poco a poco la nueva rutina se fue afianzando. Camila ayudó a Isabel con los estudiantes. Esteban consiguió trabajo en una finca vecina. Y yo, bueno, dormí mejor. No todas las noches. Pero muchos. Y eso ya era un milagro comparado con lo que yo viví. Por primera vez en años, comencé a creer que tal vez todavía era posible formar una nueva familia, incluso con los pedazos del pasado. La invitación de boda de Camila llegó en una caja sencilla, con un lazo azul y una foto de ella sonriendo con Esteban. Mis ojos estaban llenos de lágrimas, incluso antes de abrirlos. Ella quería que la acompañara al altar. Ni el padrastro, ni algún pariente. A mí. El hombre que una vez dijo que odiaba, o al menos creía que odiaba. Acepté inmediatamente, sin ceremonia. El día de la boda, vi a mi hija vestida de blanco, con lágrimas en los ojos y manos temblorosas. Cuando entrelazó su brazo con el mío, dijo suavemente, «Gracias por no rendirte conmigo». Y sonreí, aunque me dolía el pecho de la emoción. Después de la boda, le di a Camila un pequeño terreno al lado de nuestra casa. Conseguí construir una pequeña casa con 2 habitaciones, sencilla pero acogedora. Esteban ayudó en todo. Camila lloró cuando vio su nombre en la escritura. Ella dijo que nunca tuvo nada propio. Y le respondí que ahora tenía un hogar, un marido, un hijo y un verdadero padre. Isabel fue fundamental en este nuevo ciclo. Trató a Camila como a una hija, a Gael como a un nieto y a Esteban como parte de la familia. La casa estaba llena otra vez. Pero esta vez no hubo mentiras en las habitaciones, solo perdón. María, sin embargo, no aceptó la reconciliación. Cuando se enteró que Camila regresó conmigo, que la llevé al altar y hasta le regalé una casa, se puso como loco. Ella acudió a la prensa local a contar una versión distorsionada de los hechos. Dijo que yo la agredí,
que lo inventé todo para robarle la custodia de su hija, que Javier nunca existió. Lo publicó un periodista de tercera categoría. El pueblo empezó a susurrar. Pero no lo dudé. Tomé el expediente de pruebas que tenía archivado y presenté una nueva demanda, esta vez por difamación y daños morales. La justicia estuvo, una vez más, de mi lado. La sentencia se dictó en menos de 2 meses. A María se le ordenó pagar una indemnización, y lo que es aún más grave, fue destituida de su cargo de secretaria municipal por uso indebido de los medios de comunicación locales para fines personales. Camila estaba conmocionada. Me reveló que, después de la sentencia, María intentó hacerse daño más de una vez. Dijo que ella comenzó a vivir una vida solitaria, paranoica y amargada. Javier, según información que nos ha llegado a través de familiares lejanos, huyó a Estados Unidos y vive de trabajos esporádicos en Los Ángeles. Lo perdí todo en los juicios. Vive escondido, como el cobarde que siempre fue. Nunca deseé la destrucción. Nunca me ha conmovido el placer de ver caer a otros. Pero aprendí, de la manera más brutal posible, que la justicia tiene un sabor amargo y dulce al mismo tiempo. Lo amargo es saber que tu dolor nunca se borrará por completo. Lo dulce es saber que sobreviviste y ganaste. No con venganza ciega, sino con verdad, coraje y, sobre todo, dignidad. María nunca volvió a intentar comunicarse conmigo. Camila, a su vez, viene a tomar café conmigo todos los días, a veces llevando en brazos a Gael, otras veces con Esteban a cuestas, cubierto de grasa del taller donde a veces me ayuda. Hoy mi casa es diferente. Mi corazón también. Vivo con Isabel, que sigue siendo mi pilar, con Mateo, nuestro pequeño milagro, y ahora con la presencia constante de Camila y Gael. Todavía llevo cicatrices. Algunos más profundos que otros. Pero las cicatrices no duelen como las heridas abiertas. Ellos simplemente recuerdan. Te recuerdan que pasaste por algo demasiado grande para olvidarlo. Cuando me preguntan si he perdonado a María, simplemente digo, en silencio, sí. Pero olvidando, nunca. Y es en este espacio entre el perdón y el recuerdo que respiro hoy. Y por fin, vivo. Deja tu opinión en los comentarios, dale like al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y además nos ayudas a llegar a más gente y formar una comunidad. Aprovecha y mira una de las historias que están apareciendo a continuación sobre nuevos reportes de traiciones y venganzas. Nos vemos la próxima vez.